El segundo ponente de la mañana es Luis de Pereda. Tiene un currículum extensísimo en todo lo relacionado con cuestiones de eficiencia. Entonces, la síntesis que hemos preparado es tan sintética que os la leo también, como he hecho en el caso de Estefan, pero tiene una experiencia enorme, como os digo, en todas estas cuestiones. Entonces, básicamente Luis es arquitecto y urbanista, es fundador y director de proyectos del Instituto Europeo de Innovación y Desarrollo Tecnológico, de Integral Park Systems y de ENERES, Sistemas Energéticos, por el que yo le conocía desde hace tiempo ya. Se dedica a la prestación de servicios integrales para eficiencia energética en la edificación, la industria, la ciudad y el territorio. Y también es director de proyectos de fomento territorial internacional, donde trabaja en la ejecución de proyectos integrales para el equipamiento y desarrollo en Europa, África y Latinoamérica. Su ponencia, como podéis ver en el título, va a estar centrada en cuestiones urbanísticas. No es su especialidad única, por lo que sé, pero creo que con esta ponencia empezamos o arrancamos este grupo de 3 que viene en lo sucesivo dedicadas a la parte urbana de las intervenciones eficientes. Cuando quieras, Luis. Pues muchas gracias, Julián. Bueno, vamos a hablar de la gestión integrada de los recursos urbanos, de los recursos energéticos urbanos, los sistemas urbanos, que no son distintos conceptualmente ni escalarmente de lo que Estefan nos acaba de explicar a nivel edificatorio. Tampoco son distintos de los que nos pasa a nivel fisiológico. El ponente anterior hablaba, al final, ¿no?, de su exposición, sobre la necesidad de la educación, de la formación y de una conducta eficiente. Los hombres somos por naturaleza sistemas eficientes, que lo mismo tenemos reacciones automáticas, cuando tenemos frío se nos ponen los pelos de punta, que tenemos reacciones estratégicas. Cuando tenemos frío nos vamos a buscar un jersey y nos lo ponemos. Y somos una parte esencial en la integración de cualquier sistema eficiente generado por nosotros mismos, como es la edificación, como es la ciudad, como es el urbanismo y como es el territorio. Y en este sentido recupero una imagen que formaba parte también de la introducción que hace 2 días hice cuando hablábamos de qué era una arquitectura reactiva o un entorno reactivo o una ciudad reactiva. En el fondo, los sistemas antrópicos, la ciudad que nosotros hemos creado, integrando, muchas veces yuxtaponiendo, otras acumulando, pero algunas veces integrando también recursos de diferentes escalas, edificios, infraestructuras, instalaciones y el contexto natural, es en el fondo, y queramos o no, una estructura que está regida por una lógica natural que es superior a cualquier lógica artificial y generar eficiencia es integrar la lógica natural en el funcionamiento y en las prestaciones y en el ciclo de vida de los sistemas que nosotros recreamos. Y fundamentalmente orientada ¿a qué? A la reducción de la demanda. La lógica de los ecosistemas es una lógica fundamentada en el consumo en el sitio de los recursos que se generan en el sitio. Es una lógica fundamentada en utilizar la información para ahorrar energía, para generar energía a partir de la información por la vía del ahorro de los recursos y de la eficiencia. Las ciudades generan en todas sus redes, si están bien integradas, redes de agua, de infraestructuras, manejan recursos de educación, recursos económicos, recursos de transporte, montones de posibilidades de interacción para seguir esa lógica natural, ¿no? Y todos concluimos efectivamente en que esa lógica natural, la lógica natural de la gestión de los ecosistemas, de la que somos parte fundamental porque somos seres biológicos y la naturaleza que nos rodea es biológica y nuestras ciudades en el intermedio entre nosotros, el medio, igual que el medio edificado, no son más que un intermediario de la transferencia y del equilibrio entre el hombre y su medio. La lógica natural es una parte fundamental de lo que podemos llamar ecosistemas urbanos inteligentes o lo que en términos generales se puede llamar ciudades inteligentes o smart cities. Para nosotros es esencial que la lógica natural alumbre esa inteligencia que también se consigue por la vía de la integración, como muy bien ha explicado Estefan, de la tecnología de la información, con todos sus instrumentos en el interface entre el hombre, la máquina, lenguajes, soportes físicos y los sistemas urbanos. La ciudad está compuesta de multitud de sistemas y subsistemas integrados, edificatorios, de movilidad, de energía, de información
solo en la confluencia de la lógica natural, la tecnología que nos permite la interconexión y la relación y la integración de los sistemas, está verdaderamente el principio de lo que pudiéramos llamar un ecosistema urbano inteligente, donde además la posición del hombre no es periférica, sino central. Y yo sostengo la tesis de que la multiplicación de las capacidades de las tecnologías de información y la incorporación de la lógica natural no hace al hombre cada vez más esclavo de sus propios desarrollos, sino que cada vez le obliga a ser más protagonista de la interacción con ellos para realmente generar su libertad, su libre albedrío y una verdadera eficiencia. Si no, la esclavitud nunca es eficiencia, la libertad y la capacidad de acción es eficiencia en la naturaleza, ¿no? Bien, eso quiere decir que lo que tenemos en primer lugar en un ecosistema urbano eficiente o inteligente es un medio de interacción donde hay un montón de interface y de conexiones entre diferentes planos, tecnologías, sistemas de enlace, ¿no? La tecnología de información no solo tiene que conectar, como pasa hoy, los centros de producción de energía, sino también a los consumidores, dando acceso a la demanda flexible y a la generación in situ. Los edificios industriales, comerciales y residenciales deben estar equipados con recursos de tecnología de la información para gestionar la energía y ser capaces de actuar como edificios inteligentes apoyando la transición hacia edificios que cada vez consuman menos. Cada uno de los edificios debe ser un centro de gestión eficiente de energía. La eficiencia individual y la colectiva están claramente vinculadas en la fórmula de la ciudad eficiente. La infraestructura de comunicaciones de banda ancha es una columna vertebral en el flujo de información que permite la eficiencia, permite además la integración de los edificios en red, y las redes no son otra cosa más que estructuras abiertas que deben permitir una libertad de flujo multidireccional, incluso que los usuarios se interrelacionen entre sí, generen vínculos al margen de la centralización de la información y de la centralización del suministro. Los flujos en red verdaderos no son flujos que obligatoriamente están canalizados a través de una central que controla todas las relaciones, sino muchas veces lo que permite una red es un intercambio y una generación de nuevas fórmulas de intercambio entre los propios usuarios. Sin embargo, somos testigos cada día de que cuanto más nuestros sistemas tecnológicos y más nuestros sistemas de información nos permiten aplicar fórmulas de relación directa entre los usuarios, cuanto más aparecen fórmulas en las que yo le alquilo una habitación de mi casa a quien quiero o comparto mi coche con quien quiero, más aparecen elementos centralizados de control que intentan cortapisar esas fórmulas desde un punto de vista centralizado, porque se da una absoluta contradicción. Hemos hablado aquí, 2 o 3 de las preguntas han radicado en la privacidad y el control de la información. Efectivamente, hay una auténtica contradicción entre la libertad que pueden proporcionar los medios de información de crear modelos completamente nuevos de relación y de aprovechamiento de recursos y la voluntad centralizada de controlar esos medios de relación, de ponerles límite y además de utilizarlos para propiciar modelos que son completamente contrarios al modelo eficiente en red. Y en eso nos tenemos que mover. El sistema integrado permite que los consumidores o grupos de edificios inteligentes puedan producir su propia energía o puedan recuperar la energía que desperdician y utilizarla y consumirla o suministrarla a la red. Usuarios que ya no son solo consumidores, los usuarios son productores y consumidores al mismo tiempo, alternativamente, cuando ellos quieren y cuando les interesa. Es un modelo completamente nuevo. Los enlaces con los sistemas de redes de infraestructuras urbanas, la gestión de las distintas fuentes de energía y ese concepto que es el VPP, la planta virtual de energía. Ya no hay una centralización de la producción. Todo nuestro entorno es una planta integrada virtual de energía, donde los recursos pueden proceder de cualquier sitio, de cualquier fuente, y donde toda la estructura generadora es una planta virtual que puede alimentar a cualquier usuario. Todo nuestro entorno está lleno de recursos en el agua, en el aire, en el sol. Todo eso es un recurso integrado de generación al servicio de todos nosotros, sin que tenga que haber centralización de la producción. Con este enfoque, efectivamente, pues cualquier tipo de recurso energético residual o renovable puede ser incorporado con éxito
con un impacto mínimo en las infraestructuras supuestas de transporte y generación, que no hay que seguir sobredimensionando ni aumentando de energía, y en una red que puede ser lo suficientemente inteligente como para adaptarse a nuevos perfiles innovadores de consumo y coproducción, que eso es lo que verdaderamente ahora es la clave. O sea, la definición de los nuevos modos de gestión, de la legislación, de los modelos de venta y de compra, de los modelos administrativos de intercambio, que están hoy mucho más limitados que el desarrollo tecnológico y que es lo que hoy cortapisa verdaderamente una utilización libre y democrática, diría yo, de las redes, ¿no? Bueno, y retomo también esta imagen, ¿no? a la red inteligente oficialmente concebida como red eficiente urbana, ¿no? Un sitio donde la producción, el almacenamiento, el consumo, la producción de renovables están vinculados por una red de comunicaciones de energía que da información a todo el mundo de lo que hace falta, de lo que se necesita y de dónde está para generar un cruce óptimo y eficiente de recursos. Bueno, pues a esa red inteligente hay que sumarle que por debajo, hoy, y no conectadas, hay montones de redes, de infraestructuras, edificación subterránea, infraestructuras de transporte, agua y saneamiento, movilidad urbana y otras que están desvinculadas. Están desvinculadas, se están intentando generar modelos de eficiencia en cada uno de estos planos, gestión eficiente del ciclo del agua, gestión eficiente de la energía en el transporte, gestión eficiente de la movilidad urbana, y sin embargo todas ellas son redes enormes y próximas a los ciudadanos, porque son redes estructuradas físicamente debajo de los edificios y debajo de las personas que utilizarían esa energía y no están vinculadas. Un soporte tecnológico como el que estamos contando permitiría interconectar en tiempo real todos estos planos entre sí, generar un flujo de información que permitiera determinar y ubicar con mucha precisión dónde están los recursos en cualquiera de los puntos de la red y quién los necesita, y generar una transferencia de recursos según modelos absolutamente contextuales, libres y flexibles. Y esto, claro, es lo que realmente permite tener un sistema de gestión integral, de autorregulación y de gestión, digamos, biológica o natural de la información. Ese mecanismo que cualquier sistema, cualquier ecosistema tiene de reconocer un desequilibrio térmico en el clima o en la incorporación de un residuo al medio y de corregirlo mediante una actitud reactiva, es el que al final un buen sistema de gestión puede tener para transferir recursos que se están desperdiciando a sitios donde hacen falta, no interrumpir la generación y mediante el vínculo de la transferencia establecer una verdadera red de información. Pensemos que cuando se habla de la red de Internet como una red paradigmática como red, resulta que es una estructura que no está en red. Es una estructura que consume 10 veces la energía que podría consumir si en vez de utilizarse los protocolos que se utilizaran unos protocolos eficientes energéticamente. Pensemos que para mandar un email se está consumiendo cantidades ingentes de energía. Pensemos que esa libertad supuesta que tenemos de estar permanentemente conectados está generando el desmonte de las cuencas mineras, el consumo de recursos no renovables y la inyección en los data centers de millones de kilovatios o megavatios de electricidad que se convierten en calor residual en casi todos los casos. O sea, que pensemos que los paradigmas comercialmente admitidos de la libertad individual y de la eficiencia vinculados a la gestión de la información no siguen una lógica natural, y que la lógica natural es también la de la economía y la austeridad, y que esa información debe ser utilizada con precisión. La sobreabundancia de datos es tan negativa como la escasez de datos. Y pensemos que medio mundo no puede utilizar Internet porque no puede pagar la energía que cuesta. Y en ese contexto racionalicemos todas las posibilidades que la tecnología y esta nueva metodología y técnica nos ofrece. Pero sobre todo, por encima de esto, es necesario, imprescindible, que empiece a haber un marco regulatorio. No hay marcos regulatorios establecidos ni para el aprovechamiento de la energía residual de las infraestructuras urbanas, ni para su transferencia. Y si no los hay, y no hay facilidad para establecer normas y compromisos entre productores y consumidores, ni la posibilidad de compartir sus datos respetando la privacidad y garantizando la seguridad cibernética. Y cuando yo hablo de cibernética, hablo de la interacción hombre-máquina, hablo de la seguridad del hombre y la seguridad tecnológica que garantiza la libertad individual, y eso es un tema crítico.
La investigación y la innovación sobre el potencial de intercambio es escasísima. La tecnología existe, está desarrollada, pero sin embargo no hay investigación sobre los potenciales. Ahora hablaremos de la ordenación urbanística, de los planes generales y de la consideración de este recurso dentro de la regulación y del campo de la gestión pública, ¿no? El uso de la energía no hay investigación para estimular el uso de esta energía y utilizarla y poner en vinculación a las partes interesadas. Evaluar los distintos enfoques para garantizar la seguridad cibernética y la privacidad de los datos. Insisto, es un tema clave para permitir a los actores privados utilizar la información disponible y compartirla. Estándares de interoperabilidad. Se ha hablado de 4 o 5 lenguajes. Bueno, yo diría que cada vez que uno pone una máquina en un edificio, lo primero que tiene que hacer es desmontar su sistema de comunicación y crear uno común, nuevo, porque no hay estándares de interoperabilidad y, por supuesto, no hay estándares ni a escala tecnología, ni a escala edificio, ni a escala urbana. Y esos estándares deben ser establecidos para permitir todo tipo de soluciones tecnológicas y de proveedores para que no seamos esclavos de los tecnólogos ni esclavos de los protocolos cerrados. Las cosas tienen que ser abiertas y tienen que ser instrumentos al servicio de la libertad individual. Y una rigurosa selección de los sistemas de almacenamiento, transferencia de energía e información para integrar lo que nosotros llamamos esa gran central de producción energética de la que todos formamos parte y todos los recursos distribuidos forman parte si se incorporan correctamente en red. Bien, y esto lo voy a pasar muy rápido, pero obviamente, actores involucrados, esto afecta a todo el mundo. Y por eso, una cosa fundamental para poder hacerla es tener algo tan escaso hoy en día como la capacidad de concertación entre todo tipo de agentes políticos y sociales. La supuesta concertación de nuestra sociedad es una parodia al lado de lo que hace falta para integrar de verdad los recursos de una red eficiente que aproveche todo lo que se tira y dé eficiencia energética a nuestras ciudades. Hace falta que las autoridades locales realmente asuman el papel, y sobre todo las autoridades locales, los ayuntamientos, la administración local, que es la próxima al ciudadano y la que gestiona la mayoría de los recursos urbanos, se constituyan como gestores de la energía de una ciudad inteligente. Hace falta que los productores de energía, que somos todos, no sencillamente empresas autotituladas como productores de energía, se impliquen, digamos, en la identificación de los perfiles óptimos de energía a producir y a consumir, porque tienen que implementar en su casa, en sus propios hábitos individuales, costumbres dirigidas a utilizar las energías que están disponibles. La energía también condiciona la formalización del consumo y la tecnología de consumo. Los operadores de distribución, los fabricantes de sistemas de almacenamiento de energía e información. La energía y la información, las dos, se canalizan en paralelo. Proveedores de telecomunicaciones, autoridades y, finalmente, todos los que somos usuarios, productores y consumidores finales, que somos usuarios de la red en términos amplios, que la instrumentalizamos igual que la red y nosotros mismos formamos parte de la red. En la gestión municipal, y esto es parte del plan general de una ciudad suiza, donde los recursos residuales de sus plantas de incineración de residuos, de sus aguas residuales, están incorporadas en el plan general como un recurso urbano a utilizar, los ayuntamientos tienen que identificar todas las zonas donde esos recursos se dan, incitar y apoyar estudios de viabilidad de su aprovechamiento, aplicar la energía de las infraestructuras en los edificios municipales. La obligación de ejemplaridad de las administraciones es fundamental, fundamental. Incluir el intercambio de energía con las infraestructuras en los planes municipales de energía, como se está haciendo ya, no es una entelequia, en muchos países centroeuropeos. Integrar, promover la contratación a través de servicios energéticos. Se ha hablado de edificios de consumo de energía casi nula. Es un avance enorme. Estamos hablando, ya no es que hágame usted una casa según tal o cual estándar. Estamos hablando de prestaciones. Su edificio tiene que tener altas prestaciones. Luego estamos hablando de promover la contratación de servicios cuya retribución se basan en las prestaciones. Los servicios energéticos son servicios que se financian con el ahorro. Si no hay ahorro, no hay financiación. Si hay ahorro, hay financiación, hay servicio y hay implementación tecnológica. Acoplar las instalaciones de climatización actuales y sistemas para el uso a sistemas para el uso de energías residuales, hay un acoplamiento y una transición entre los modos actuales de funcionamiento y sistemas que generen
que recuperen e integren energías residuales. Hay una modificación que hay que implementar en nuestros hábitos, pero también en nuestro medio, en nuestro entorno, en nuestras viviendas, en nuestras ciudades. Informar e incentivar a los promotores que solicitan licencias, incentivarles a la utilización de estos recursos, e incentivarles por la vía de la exención de licencias, por la vía de una normativa flexible que favorezca cosas como la edificabilidad en caso de demostración de un bajo consumo, subvencionar las instalaciones piloto y la difusión de resultados. Todo esto son responsabilidades de los ayuntamientos, son responsabilidades de los gestores próximos de esas infraestructuras. Esta es la planificación de Lucerna. En el año 2002, la ciudad de Lucerna, que la semana pasada ha adjudicado el intercambiador de aguas residuales, de calor con las aguas residuales de un colector más grande de Europa, un sistema de district heating con un intercambiador de 300 metros en un colector municipal para alimentar de calor a un montón de edificios en la ciudad de Lucerna, que no es el primero. La ciudad de Lucerna tiene ya, porque desde el año 2002 se identificó en su plan urbanístico, en el área de energía del plan urbanístico de la ciudad de Lucerna hay 84 medidas de aprovechamiento energético. Muchas de ellas reutilizan y canalizan energías residuales, y por eso hoy, claro, están ya a unos niveles de utilización de esas energías altísimos, modelos de contratación que funcionan sistemáticamente desde hace años, y avances enormes. En el año 2010 la Comunidad de Madrid nos pidió que hiciéramos una publicación divulgativa. Divulgativa porque no hay que inventarse nada, y divulgativa porque el fundamento de esto es sobre todo de lógica natural, es decir, de sentido común. Divulgativa de los montones de experiencias que hay por el mundo sobre el aprovechamiento de energía de las redes de metro, de las aguas residuales, de las infraestructuras subterráneas, de las partes enterradas de los edificios. Desde entonces nosotros nos hemos esforzado por hacer una labor con las administraciones y con los titulares de las infraestructuras, que en algunos casos ha desembocado en iniciativas municipales muy escasas, pero que existen, como la que ahora hay en Madrid, para implementar a través de la asociación Madrid Subterra, impulsada por el Ayuntamiento, pues casos de aprovechamiento de energías residuales, del agua, del saneamiento, de las infraestructuras subterráneas, y que en algunos casos se apoyan en experiencias también de las que hemos sido protagonistas, como cuando hicimos el primer edificio solar y geotérmico para la empresa municipal de la vivienda, hace ya pues, prácticamente 8 años, ¿no? Bueno, estas iniciativas se emprenden ahora de origen con buena intención, pero tienen que estar sustentadas evidentemente en acciones mucho más fuertes. Y voy a ser breve ya, porque estoy acabando, hablando de casos reales, ¿no? Pues todo esto puede parecer que es teoría y entelequia y tal, pero nosotros somos fundamentalmente un equipo de personas y profesionales extremadamente operativo, que todo lo que les he puesto antes son las conclusiones de lo que nos pasa cuando intentamos actuar, las necesidades que notamos que se generan, que aquí no están resueltas, que fuera así, y que me encanta transmitirles a ustedes. Nosotros contactamos, también por intermediación de la misma Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid, de la Dirección General de Industria, que tiene una preocupación seria por entrar a investigar estos temas, con Calle 30, con el organismo gestor de los nuevos túneles de la M30. Una superinfraestructura consumidora de energía enorme en iluminación, en ventilación, extrae los coches que entran en los túneles de la M30, introducen cantidades ingentes de energía dentro de los túneles, igual que el Metro de Madrid es seguramente el primer consumidor de energía de la Comunidad de Madrid. El Metro de Madrid inyecta en la red de metro 700.000 megavatios al año, y de eso el 60% se convierte en calor a través del frenado de los trenes y a través de los motores. Igual que el Metro de Madrid, la calle 30 consume cantidades ingentes de electricidad para expulsar ese calor y tirarlo a la atmósfera, consume energía en ventilación y la expulsa. Pero es que además estas infraestructuras enterradas que están en contacto con el suelo tienen un potencial enorme de intercambio y almacenamiento geotérmico, y además, como interfieren en los sistemas hidrogeológicos, drenan al año cientos de hectómetros cúbicos de agua a temperaturas estables, y se tiran a la red de saneamiento. Luego, aquí hay un potencial enorme en todas estas grandes infraestructuras de ser utilizadas en conexión con los usuarios para generar energías de rango medio, energías que están en torno pues, entre 10 y 20 grados, y canalizarlas hacia recursos, edificios que las sepan utilizar con tecnologías de utilización de
energía de intensidad moderada y temperatura moderada, como son estas, que hoy existen y que todos conocemos, sistemas inerciales, radiantes, acumulativos, etc. Así que nosotros dijimos, queremos hacer un proyecto que tome todo este enorme intercambiador, canalizador de energía en el aire, en el agua y en el terreno, y aplicarlo bueno, queremos evaluar su potencial energético, queremos evaluar la capacidad de integración de sistemas termoactivos y geotérmicos con los túneles, queremos ver qué energía se puede producir mediante el intercambio con el agua recogida en los pozos, redes de drenaje y saneamiento de la calle 30, queremos ver qué producción podemos tener no expulsando esa energía con el aire, sino intercambiando la energía que hay en el aire con agua y con otros recursos, inyectándosela a los edificios. Queremos producir energía termoactivando tramos del túnel, es decir, convirtiéndolo realmente en un intercambiador térmico y aplicando esas estructuras como un intercambiador geotérmico a la extracción y la aplicación a edificios, a las propias infraestructuras de calle 30 y al entorno de todos esos túneles, que son cientos de edificios sobre el trazado de la vía de circunvalación, que es la calle 30, ¿no? Y bueno, hicimos unos cálculos que aquí no los traigo muy someros, pero calculamos la energía obtenida con el tráfico de los vehículos, calculamos la potencia que tenía en el intercambio con el terreno esta infraestructura y calculamos también cuánta agua y a qué temperatura se estaba recogiendo y el potencial de intercambio y los caudales. Y concluimos, efectivamente, que todas estas instalaciones de refrigeración, de transformadores eléctricos que tiene la propia calle 30 y todos estos sistemas de ventilación podían ser alimentados con su propia energía en un porcentaje altísimo. También pensamos que los edificios, centrales de control, almacenes, retenes de bomberos que tiene calle 30 podían climatizarse directamente con sus propios recursos y no recurrir a recursos externos. Y en tercer lugar, pensamos que a lo largo del recorrido de calle 30 identificamos una serie de edificios, como por ejemplo el Matadero de Madrid, la Junta de Arganzuela, primero los públicos y luego un montón de edificios privados, las Torres de Méndez Álvaro y muchos más, que tenían el potencial de ser climatizados directamente con la energía de este recurso, reduciendo sustancialmente toda su demanda energética bruta de recursos primarios que tiene ahora. Hicimos ese análisis, cruzamos la existencia de recursos, igual que he puesto en el diagrama, y sus características con la existencia de personas que demandaban esos recursos y su ritmo de demanda, y al cruzarla efectivamente nos dimos cuenta de que había una buena cantidad de edificios que tenían este potencial y que era posible. Bueno, este proyecto ha empezado siendo, como pasa siempre en España, un proyecto piloto. Dices, no, la tecnología está madura, apliquémoslo, hagamos realmente un proyecto de aplicación y démosle esta energía que abunda a mansalva y que hoy se elimina con un gran coste, utilicémosla para climatizar 50 edificios o 20 edificios públicos y 30 privados en la calle 30. Pero bueno, no, en España hacemos proyectos piloto porque como no existe el marco normativo, entonces lo que hacemos es decir, bueno, entonces como no existe el marco normativo, ni la capacidad de gestión, ni la capacidad de vincular a los agentes, entonces coloquémonos en la situación de que una tecnología que está plenamente madura hace 25 años en Suiza, aquí es objeto de una experimentación piloto. Aquí estamos todo el día haciendo proyectos piloto en las universidades y en muchos otros sitios dedicados a la investigación sobre cosas que ya están investigadas, experimentadas y funcionando, pero no implementamos los medios de gestión que tendríamos que implementar. Deberíamos aprovechar la experiencia de los países que están maduros y, partiendo de esa experiencia, generar nuestros modelos españoles, que tienen mucho más potencial de aprovechamiento que los centroeuropeos por cuestiones básicamente climáticas, y con unos buenos modelos de gestión, dar un salto cualitativo por encima de eso. Sin embargo, hacemos proyectos piloto y yo estoy muy contento de hacerlos, no obstante. Nosotros canalizamos la energía de los túneles hacia 2 centros de transformación de calle 30, de los que estaban alimentando toda la red de iluminación y los ventiladores, y esos centros de transformación redujeron la demanda de energía primaria en un 90%. Se quedaron con un 10% del consumo porque podíamos canalizar energía para la refrigeración de los propios túneles, y eso demostró que la tecnología es válida, cosa que intuíamos antes de hacer el proyecto. Y el siguiente paso que estamos proponiendo, y esto va a ser más complejo porque obviamente obliga a poner de acuerdo
al titular de Calle 30 con el Ayuntamiento de Madrid, con el gestor de esta instalación y con todo el mundo, y eso es concertación, y eso es lo que realmente en España es complicado, complejo y malabaríntico casi. Bueno, pues queremos climatizar el Matadero de Madrid. El Matadero de Madrid, que cuando se reformó se dotó de estas instalaciones de la derecha, que son un gran edificio de climatización con calderas y planta de máquinas de refrigeración para climatizar ese espacio que está ahí en medio, que es un espacio industrial no aislado ni bioclimático, protegido arquitectónicamente y que está en una situación de ser prácticamente un espacio cubierto, pero no climatizado. Luego, lo que se hace en esos espacios es lo que nosotros hemos hecho allá abajo en algo muy parecido, que es el cuartel de Daoiz y Velarde, también protegido, industrial y de la misma época. Es tratar al edificio como un medio de transferencia directa al usuario. Nosotros no climatizamos edificios, climatizamos personas. Nosotros no dejamos el edificio en una situación ideal referente al climograma o referente a un equilibrio hidrotérmico perfecto que considera luego que el hombre es una carga para el medio. Nosotros climatizamos a la gente que tiene unos mecanismos radiantes, convectivos, de relacionarse térmicamente con el medio. Y en el cuartel de Daoiz y Velarde eso se ha resuelto con un intercambio geotérmico que calienta las losas y con un intercambiador que permite tratar el aire con muchísimo ahorro energético y dar gran calidad al aire de renovación, ¿no? Que es el aire que garantiza la calidad. Bueno, pensamos que se puede hacer lo mismo en el complejo del Matadero, pero es que además en el Matadero no hay que hacer ni intercambio geotérmico. En el Matadero el intercambiador geotérmico está hecho. Y al lado del Matadero se recogen cantidades ingentes de agua que directamente pueden servir como recurso primario contra el que intercambiemos y climaticemos el Matadero de Madrid. Eso supondría una reducción monumental de consumos, en condiciones ideales de confort, porque la segunda parte en la mayoría de nuestros edificios es que tenemos unas instalaciones fantásticas, pero luego el coste de esa energía hace que, por darle rendimiento y rentabilidad a las instalaciones, muchas veces esas instalaciones no funcionen y los parámetros de calidad ambiental de los edificios en los que nosotros nos movemos no sean ni mucho menos las ideales. Y el otro caso que les quiero traer es uno que estamos poniendo en marcha, que nos ha obligado durante 3 años a hacer un ejercicio de alcahuetismo y concertación. Vale, pues acabo enseguida, de concertación interinstitucional, que ven ustedes ahí, que ha vinculado en un medio especialmente propicio, que es la región de Navarra. Navarra es un medio especialmente propicio a la sensibilidad energética y a la eficiencia energética. Solo porque en ese medio territorial existía esa sensibilidad, hemos podido unir al gestor de las instalaciones de residuos sólidos, líquidos y agua, saneamiento y residuos sólidos de Navarra, que es la mancomunidad de la comarca de Pamplona, que reúne en torno a Pamplona a 300.000 de los 600.000 habitantes de Pamplona, a la Sociedad de Desarrollo de Navarra, con la que ha habido que interactuar a nivel regional, y al Centro Nacional de Energías Renovables, que es el garante técnico, digamos, y el notario de la eficiencia de los planteamientos, ¿no? Y con eso hemos conseguido implementar más proyectos piloto para aprovechar estos recursos que los navarros vierten en sus redes de saneamiento, que son prácticamente el 15% de la energía de sus casas. El calor que viene de sus organismos, de sus aparatos electrodomésticos y de sus duchas y de su agua caliente. Bueno, pues eso lo recuperamos por la vía de hacer una aplicación de intercambio y con un sistema muy sencillito de bomba de calor, llevarlo a un edificio que hay que preparar, obviamente para que pueda utilizar energía de la temperatura y del rango que viene aquí. ¿Y cuál es esa preparación? Oye, utilizar sistemas radiantes, utilizar la inercia, utilizar sistemas que actúan directamente contra los usuarios y no para climatizar los espacios. Bien, bueno, pues ya estoy acabando. Bueno, pues resulta que aquí, al lado del polígono industrial de Landaven, donde está la Volkswagen y un montón de industrias, que está justo al lado de un río, que está justo debajo de la zona más ocupada y densa de la ciudad de Pamplona, que es Barañaín, una de las zonas más densas. Por aquí, entre los dos, discurre el colector, el supercolector municipal, que canaliza 100 litros por segundo, que es una barbaridad de agua, caliente, que procede de toda la vivienda que hay arriba y que discurre al lado de un polígono que consume cantidades ingentes de energía. Pues nada, proponemos instalar intercambiadores de acero inoxidable y generar con mucha facilidad al menos 1 megavatio de energía, extraer al año unos 5.000 megavatios hora
y alimentar con esta energía el polígono industrial. Hoy estas jornadas, digamos, que giran en torno a usos intensos, bueno, en eso me he centrado. El otro proyecto es la ciudad hospitalaria de Pamplona, donde se recoge un viejo hospital con esta estructura de pabellones, más el Hospital de Navarra, más el Hospital Virgen del Camino, y nosotros, haciendo lo mismo, vamos a alimentar de energía al Hospital Virgen del Camino, que no está preparado para recibir esa energía, y por eso siempre estos proyectos de extracción de energías del medio y en su aplicación, se combinan con proyectos de eficiencia energética en la edificación. El Hospital Virgen del Camino tampoco tiene una gestión interna impecable de la energía. Haciendo ajustes internos y aplicando este recurso, los recursos que estamos utilizando producen un ahorro monumental en la energía consumida y son rentables, y ha habido que generar incluso modelos de venta de energía térmica de la red a los hospitales, y ahí nos hemos encontrado también con un factor de competitividad inesperado por ingenuidad nuestra, ¿no? Y es que cuando uno intenta vender recursos recuperados a un centro público, se encuentra a la vuelta a que las empresas que venden energía primaria convencional, gas o electricidad, vienen con una rebaja de tarifas para ser competitivos con la energía residual, hasta donde pueden, ¿no? Que pueden mucho más, evidentemente, que un proyecto piloto, ¿no? Pero ahí estamos y lo estamos haciendo, ¿no? Bien, pues nada más. Solo quería decirles una cosa, y es una conclusión muy general, no se asusten por la frivolidad de la imagen. La ciudad eficiente no puede ser un medio ajeno a la naturaleza fluida del entorno complejo. Y con esto quiero decir que es que nos rodean cantidades ingentes de flujos de energía. Lo importante no son los componentes o cómo estructuremos nuestro sistema. Lo importante, clarísimamente, es que entre todos esos componentes nos están atravesando montones de oportunidades en términos de información y de energía, y nosotros, como el surfista, tenemos que ser competentes, tenemos que ser gente dedicada, tenemos que ser gente arriesgada, tenemos que ser innovadores y tenemos que canalizar toda esa energía que nos atraviesa positivamente. No dejarnos llevar por pautas adquiridas, ejercer nuestra libertad individual y ser los dueños de estos recursos y no ser unos esclavos pasivos de la tecnología y de los modelos preestablecidos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis. Apasionante, como el caso de Estefan. No sé si tenéis cuestiones que sean de orden muy específico, porque vamos un poco fuera de plazos, pero si las tenéis, por favor, hacedlas. Yo creo que aquellas que refieran a cuestiones del orden de la rentabilidad, que supongo que es alguna de las que suscita esto de una forma un poco más genérica y tal, pueden quedarse para el final, porque entiendo que las conferencias que siguen tienen también peculiaridades o cuestiones de este orden. ¿Tenéis alguna cuestión? Insisto, muy específica, porque estamos con los plazos un poco así. Inmaculada me va a regañar. ¿No? ¿Estamos bien? ¿Sí? Buenos días, soy José Carlos Greciano. Luis, en ese planteamiento de red, ¿no? No de centralización, sino de red, parece que no corresponde con la tendencia que hay ahora, que es la de centralización, ¿no? Aunque esa centralización ahora sea con centrales, por ejemplo, a nivel de edificio, y que luego puedan ponerse, os está hablando de llevarlas a nivel de ciudad o de manzana o de otros recursos más. ¿Cómo es compatible, quiero decir, o cuáles son los plazos para que dejemos de hablar de centralización y pasemos a esa producción en red dispersa? Sí, bueno, tengo que decir de entrada que los planteamientos dogmáticos están siempre equivocados y que nunca los sistemas son sistemas puros, y que el que yo esté hablando del interés de plantear sistemas en red no quiere decir que la red no vaya a coexistir. Los planteamientos reales y los planteamientos equilibrados en la naturaleza son siempre híbridos. La hibridación es un rasgo de eficiencia clarísima, ¿no? Entonces van a coexistir planteamientos centralizados con planteamientos en red, por supuesto, igual que a todos los niveles la gestión de la información, la reacción y las actuaciones se hacen en coexistencia entre sistemas distribuidos y sistemas centralizados. O sea que no existe esa incompatibilidad. Hay que desarrollar esa compatibilidad, hay que desarrollar el modelo híbrido. Hoy estamos en el extremo de unos planteamientos extremadamente centralizados. Y ayer me hacían una pregunta en otro foro, en un foro de debate, diciéndome cómo es posible que todos estemos coincidiendo en que los paradigmas son de ecosistema urbano, en distribución en red y de una especie de nueva revolución democrática en la que la gente tiene un acceso
libre, ¿no? Y algunos piensan que libérrimo, a la gestión de sus propios recursos, mientras que la realidad nos demuestra que cada vez hay una concentración económica mayor, que las empresas cada vez son menos, que los recursos económicos están concentrados en menos sitios. Bueno, pues la realidad es que las dinámicas sociales y políticas no van en la misma dirección que los paradigmas de la eficiencia, no van en la misma dirección que la naturaleza. El recorrido de todo eso es muy corto. Nosotros vivimos en lapsos de tiempo cortos. Nos puede parecer tremendo que en 15 años vayamos para atrás, pero a la naturaleza eso le parece ridículo. Nos pondrá en su sitio. La lógica natural es inexorable y pondrá en su sitio a todos. Lo que pasa es que nosotros somos elementos transitorios y muy breves. Tendremos ese reequilibrio. Tendremos la compatibilidad entre lo analítico y lo sistémico, entre lo individual y lo particular, entre lo distribuido y lo centralizado, y tendremos un equilibrio entre la producción en los edificios, en los barrios y la libertad individual de gestión que da también el autoconsumir lo que uno tiene en su entorno. Todo eso es un planteamiento obviamente más complejo y mucho más rico, claro, porque es que la lógica natural nos lleva cada vez más hacia la complejidad y a la riqueza de planteamientos. En eso nos ayuda mucho la tecnología, obviamente, de la información, que nos ayuda a gestionar esos contextos, ¿no? ¿Eres un optimista, entonces? ¿Soy un optimista? Bueno, yo creo que... Porque lo que plantea es que sí, desde el punto de vista biológico y demás tiene sentido, pero desde el punto de vista estadístico no. Es decir, su cuestión es que básicamente a lo que tendemos es a una concentración mayor por una cuestión de estadística pura y dura. Sí, pero estadística de corto plazo. Yo lo que creo es que esto tiene un recorrido corto. Claro, un recorrido corto no lo voy a ver yo, ni él, ni mis hijos, probablemente, pero es obvio que esto conduce a un reajuste global que tendrá que llevar las cosas a un orden natural. No sé si acabaremos con el planeta de los simios y el ajuste natural se producirá porque acabaremos en una catástrofe total, o se producirá porque habrá verdaderamente la necesidad de una aplicación del sentido común. Yo trabajo en el hemisferio sur y en países africanos y sudamericanos y claro, es absolutamente inconcebible que sea más fácil actuar en la periferia de Kinshasa porque no hay normativa y por lo tanto hay más una necesidad latente de resolver la dotación de recursos primarios que en España, donde todo está absolutamente mediatizado por intereses de otro tipo, ¿no? Y sin embargo allí hay una injusticia social latente y aquí tenemos un equilibrio social mucho mayor, ¿no? Bueno, pues todas estas contradicciones son como lo de tener una central y tener los recursos distribuidos y no usarlos. O sea, esto está pendiente de reajuste. Yo soy optimista en algo que no tiene ningún mérito serlo. Yo creo en la naturaleza. Y creo en la eficiencia de la naturaleza y no soy ni el primero ni el último y no invento nada con eso, ¿no? Y creo que todo lo que está pasando en estos términos que ahora experimentamos es completamente antinatural. Fenomenal. Sí. Ahí. Un 70% de realidad física y un 30% de realidad virtual, cosa que en una conferencia de ayer se comentó, hasta de tener dos identidades en Internet, o sea, gente que hace cosas paranoicas y todo esto, ¿no? Cuando yo le comenté esto a una arquitecta me dijo, estás equivocado, el ser humano vive el 70% en un mundo virtual y un 30% en la realidad física, y tiene razón. Yo tengo unos edificios que construí en el estudio que trabajaba, que se gastó la administración 1 millón de euros en colocar los paneles fotovoltaicos que iban a alimentar al edificio. Esos paneles fotovoltaicos los tuvieron que poner en marcha el otro día para que el interventor diera el fin de obra y cumpliera con sus papeles, pero no se van a conectar nunca, ¿no? O sea, con 1 millón de euros, ayer estuve con el concejal de Usera, las fiestas de Usera de un año son 300.000 euros. Es decir, con ese 1 millón de euros la ciudad de Mérida podría haber tenido las fiestas durante 3 años. Sí. Pero el gobierno, que solamente favorece a las eléctricas, pues impide el uso de las renovables, impide la gestión retribuida, impide tal cantidad de cosas que realmente, efectivamente, estas cosas, a mí me complace que tú consigas que puntualmente se haga alguna cosa que debe ser muy rentable, porque si no fuera rentable no se haría, eso te lo garantizo. Sobre todo si tuviera un retorno de 20 años o una cosa de este estilo. Entonces me da la sensación de que esto está muy bien, pero como tú decías, no lo van a ver mis nietos, estoy convencido. En España, por lo menos. Sí, bueno, yo no he visto ningún ejemplo de los que tú has puesto que fuera, por ejemplo, el barrio de la Fortuna, ¿no? Tú, en el barrio de la Fortuna no vas a encontrar. O sea, siempre eran o ciudades muy ricas, Vitoria, o ciudades extranjeras, los suizos. Sí. O sea, decir,
porque a mí que los suizos hagan lo que sea, pues es como los daneses. Los daneses pueden hacer lo que quieran porque tienen petróleo y lo están utilizando bien, pero nosotros no tenemos petróleo y si lo tuviéramos no lo utilizaríamos bien. De eso sí que estoy convencido. Bueno, nosotros lo estamos haciendo en Madrid, lo estamos haciendo en Pamplona, lo hemos hecho en Aveiro, en Portugal, y ahora lo vamos a hacer en Kinshasa, Congo, ¿no? El tema no es que esto es una cosa para ricos, ¿no? Es el contrario, esto es una cosa para pobres. O sea, realmente quienes no tienen recursos son los que más estúpidos son al tirarlos, ¿no? Los suizos lo que pasa es que no son estúpidos ni siendo ricos, es una cosa curiosa en estos términos, y yo no soy pro suizo ni pro nada, soy pro sentido común. Y el que yo no vaya a ver efectivamente, habla usted de rentabilidad, mire, esto son intervenciones de poca rentabilidad individual y de mucha rentabilidad en grupo. Son el paradigma de las recuperaciones de energía que no son un negocio y que son un negocio agregado si se hacen en muchos sitios. O sea, cada una de estas intervenciones individuales se la pone usted al lado a alguien que ha estado metido en el tema del pelotazo fotovoltaico o eólico, que los dos han conseguido, los dos pelotazos, esos dos modelos de implantación han desprestigiado energías perfectamente válidas, porque lo que habría que preguntarse es por qué alguien instala 1 millón de euros de paneles solares y en vez de estar obligado a obtener unos resultados con ellos, solo tenía la obligación de instalarlos, ¿no? Ese es el problema, o sea, la prescripción, ¿no? El decir que ser eficiente es instalar paneles solares y no demostrar que los está utilizando bien. O sea, si hubiera una prescripción... Bueno, lo que yo he enseñado son temas prestacionales. O sea, lo que estoy haciendo es extraer energías muy sutiles y de poca intensidad que no valen mucho dinero, con sistemas que no valen mucho dinero, y alimentar sistemas de climatización que ellos utilizan mucho dinero porque utilizan energías primarias. Y yo, obviamente, no voy a ver el desarrollo masivo de esto, ni las normativas que lo permitan desarrollar, pero traeré ejemplos y me dedicaré a ejecutar. No tenemos en nuestra empresa un planteamiento que va de la teoría a la práctica, no seguimos el método científico habitual, que es modelizar una situación y luego demostrarla ejecutándola. Nosotros nos metemos en la ejecución y yo les traigo aquí las conclusiones de la problemática que genera la ejecución. Es invertir el método científico e ir a un método más natural de actuación. Pero efectivamente es un debate amplísimo que daría para muchísimo más. Y la parte, como decíamos antes, de la rentabilidad de estos, yo creo que es un debate infinito que tiene sentido para la parte final de las conferencias. Si queréis pasamos a la siguiente. Sí. Si habláramos de rentabilidad, perdóneme, el problema aquí es que solo se contempla como rentabilidad una actuación de energía el ahorro de energía. Y yo tengo alguna publicación donde recopilo, porque todo eso está por ahí, que hay 25 o 26 factores que deberían retornar energía al que la ahorra. Pues la independencia económica del país, la dependencia energética, problemas de salud y de impacto, problemas de empleo, problemas normativos, problemas de gestión de la ineficiencia. Todo eso genera dinero que no se le devuelve a quien ahorra. Sin embargo, se le cobra a todo el mundo. Entonces, tampoco hay una equidad bidireccional en devolverle al que ahorra energía el dinero que está ahorrando a todos los niveles. Y eso, claro, aquí no se devuelve ni el dinero que te ahorras en CO2. Tú ahorras CO2 y no te pagan en lo que te has ahorrado, lo que el país paga en concepto de cargas de CO2. Entonces, el concepto de rentabilidad está tan subvertido como el concepto de eficacia, eficiencia, sostenibilidad o la utilidad de ciertas energías que han sido desahuciadas ya por una mala aplicación. Fenomenal.